Hola y bienvenidos al programa de podcast de YouTube de Dinis Guarda. Aquí de nuevo para continuar promoviendo y presentando a algunos de los líderes mundiales, organizaciones y personalidades que fomentan y empujan los límites de nuestro mundo. Y estamos en un mundo muy emocionante y complejo en el que la tecnología está provocando muchos cambios. Muchos dirían que cambios gigantes en el estilo de vida y mutaciones en muchos aspectos, pero más que nada también tenemos que mirar la forma en que interactuamos como sociedad, la forma en que miras incluso la interacción entre nuestro ser físico, nuestro yo digital y también cómo podemos mantener nuestro bienestar. Y por supuesto, para eso una de las cosas que he estado trayendo más y más y que seguiré trayendo es destacar los deportes y la importancia de los deportes y las actividades físicas en nuestras vidas. Así que hoy estoy bastante emocionado de presentar en nuestra serie de podcasts por primera vez una de las personalidades globales más grandes en deportes y las organizaciones más grandes, los Juegos Mundiales y especialmente su director ejecutivo, Joaquín, que ha estado liderando la organización durante mucho tiempo. Así que Joaquim Gosso es el director ejecutivo de la Transmisión Internacional de Deportes y él lidera un evento que yo diría que probablemente es el segundo más grande en términos de deportes múltiples en el mundo y también un evento que es bastante especial porque mira los deportes con un enfoque muy diferente. Así que Joaquín es una personalidad destacada en las organizaciones y gestión deportivas. Nacido en Alemania, asumió el cargo de director ejecutivo de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, IUBWA, en julio de 2010 y anteriormente se desempeñó en la misma organización como director deportivo desde 2005 y aportó una gran riqueza de experiencia a este puesto y ha sido una personalidad muy estable y muy poderosa, pero también sostenible que ha estado aportando mucho, diría yo, rendimiento y capacidad a uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, el viaje de Joaquín Gosso en la administración deportiva. Comenzó con más de 2 décadas. Temprano, cuando dedicó más de 2 décadas a la gestión deportiva en la ciudad de Duisburg, ha pasado de ser un jugador y entrenador activo en la primera liga a asumir roles de liderazgo en importantes organizaciones deportivas en Alemania e internacionalmente. Su papel ha sido fundamental en términos de lograr el éxito de los Juegos Mundiales desde el 2005 en Duisburg, donde se desempeñó como director deportivo del comité organizador y su enfoque y gestión han sido positivos y también enfocados en la posición y creación de una huella global y también una precisión de organización que es única en el mundo, también para aquellos con menos conocimiento. Claro, discutiremos ese tema. Los Juegos Mundiales probablemente representan el segundo evento internacional multideportivo en el mundo y presenta deportes y disciplinas que no se disputan en los Juegos Olímpicos, gobernado por la Asociación Internacional de Juegos Mundiales bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. Esta plataforma global de deportes se lleva a cabo cada 4 años en un horario estratégico, un año después de los Juegos Olímpicos de verano, abarcando 11 días. El programa oficial normalmente abarca entre 25 a 34 deportes, con la participación de alrededor de 100 países que totalizan aproximadamente 3.500 atletas por edición y distinguidos por su característica única. Los Juegos Mundiales se distinguen de los eventos multideportivos, notablemente los Juegos Olímpicos, ya que todas las ciudades no están obligadas a construir nuevos lugares y los competidores obtienen sus lugares a través de la selección por las respectivas federaciones internacionales que rigen sus deportes, desviándose de los comités de salto nacional o los procesos de selección habituales de los organismos nacionales de gobierno. Así que los Juegos Mundiales son definitivamente un evento fantástico.
Y vamos a hablar de esto. Solo quiero comenzar con una cita que creo que es importante para nosotros. Es que en términos de deportes, se trata de la forma en que realmente podemos conseguir esto y asegurarnos de que los deportes son una forma de empoderarnos y creer en lo imposible porque nadie más lo hace. Una cita de Florence Griffith Joyner. Así que bienvenido a nuestra serie, Joaquín. Es un honor tenerte aquí. Hola también. Desde mi lado, gracias por tu amable introducción y también por todos los hechos amablemente recordado en eso, cuánto tiempo llevo trabajando ya para esta organización. Ahora es increíble lo que ustedes han estado haciendo y yo diría que definitivamente este es uno de los eventos deportivos más emocionantes del mundo. Pero comencemos por ti. Así que Joaquín, de Alemania a Suiza, has dedicado tu vida al deporte y al deporte profesional y también a la gestión de organizaciones y deportes. Y sé que no es una tarea fácil porque comprende la gestión de muchas personas, la gestión de mucho manejo físico, diferentes cosas. Así que cuéntanos un poco sobre tu formación, tu educación y cómo terminaste en la posición en la que estás ahora. Mi vida siempre estuvo llena de deportes y estoy muy agradecido por esto, por haber tenido la oportunidad de hoy. La competencia misma sí comienza no solo en un campo de juego, lo que aprendí también como jugador profesional, en lo que siempre digo en mi primera vida, pero también ya está en la organización y hay muchas tareas y deberes que debes cumplir también como atleta para ser exitoso al final del día, no solo para ti sino para la organización y para los atletas de los que tienes que cuidar. Esto es algo que aprendí muy temprano en mi vida, como acabo de mencionar, siendo un jugador profesional y más tarde también un entrenador profesional, que te apoyas en muchas personas, pero definitivamente en aquellos que están trabajando en segundo plano y para manejar todos estos pequeños elementos que hacen el éxito del evento, del partido, del éxito del jugador al menos. Por lo tanto, haber aprendido durante varios años también en nuestra organización en diferentes posiciones fue algo muy valioso para mí, para mi vida, pero también para mi vida empresarial con muchos socios con los que trabajamos juntos, mientras tanto, para el éxito del propio evento de los Juegos Mundiales. Y yo estoy también en la posición de decir, lo que a veces extrañamos en los deportes, esa continuidad, dar a las personas la oportunidad de mejorar, es algo muy importante también para mí y uno de mis mayores aprendizajes en los últimos años. Entonces, ¿qué significa? Quiero trabajar junto con personas para el éxito de nuestros atletas que también están muy dedicados a este proyecto, los Juegos Mundiales, pero también aprender trabajando juntos durante mucho tiempo. Y tenemos algunos socios muy buenos en el lugar que estabilizaron y mejoraron nuestro evento durante los últimos, me gustaría decir, 20 años principalmente. Así que esto es simplemente juntar cosas como un entrenador fuera del campo en el fondo y esto es divertido. Y eso es muy especial. Creo que lo más importante que tenemos es construir y unir a las personas, lo cual es una tarea muy grande. Así que, Joaquín, desde tu experiencia primero como personalidad deportiva y luego organizando uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, y como mencionaste, una de las cosas es que en términos de tu visión para la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, mencionaste que la organización se erige como un faro de profesionalismo y confianza al abordar el panorama cambiante de los deportes globales. Para nuestros oyentes, ¿podrías presentar brevemente qué son los Juegos Mundiales desde tu punto de vista? Como el director ejecutivo y también el líder durante casi más de 2 décadas ahora, y un poco de información para las personas que no saben tanto cuán impactantes son los juegos, qué representan, cómo funcionan. Ya sabes, los próximos van a ser en China, dando un poco de contexto y un poco del pasado, presente y potencial futuro. Permíteme empezar con eso. Para mí, los Juegos Mundiales siguen siendo el evento más interesante, un evento multideportivo a nivel mundial y durante décadas.
La razón de esto es que podemos apoyarnos en los deportes de 39 federaciones miembro que están bajo nuestro paraguas, miembros de nuestra asociación, y tienen deportes tan buenos que lamentablemente no están tan enfocados como los deportes olímpicos porque son deportes no olímpicos. Y creo que esto no es justo, ya que siempre hablamos de justicia en los deportes. Estos deportes o estos atletas están realmente tan dedicados como los atletas olímpicos y muestran sus deportes, muestran sus actuaciones en el nivel más alto cuando se trata de sus actuaciones en los Juegos Mundiales. Lo que hacemos es realmente tratar de educar a otros para que también estén más en el foco de los medios, y por eso estoy muy agradecido de tener la oportunidad de hablar contigo sobre los Juegos Mundiales hoy también, porque aquí tenemos que ponernos al día y realmente mostrar al mundo lo buenos que son estos deportes. Tenemos deportes en agua, ¿no? En el aire, tenemos deportes en el suelo, en interiores, exteriores, tenemos una mezcla. Me gustaría decir que tiene una mayor variedad que otros eventos multideportivos, pero siempre, ya sabes, creo que este fue uno de los puntos principales. Aún tenemos a los mejores atletas comenzando en todas estas disciplinas y no solo jugamos cuando se trata de los Juegos Mundiales. Tenemos actuaciones cortas y dulces para el público en el lugar, para los medios. Tenemos a los llamados mejores atletas, mejores equipos, los 8 mejores siempre al inicio. No tenemos preliminares largos, simplemente llegamos más o menos a las finales, y esto es, creo, uno de los puntos más emocionantes que uno de los atletas me mencionó una vez. Empezar en los Juegos Mundiales es mucho más difícil para mí que empezar en los campeonatos mundiales, porque tienes que ir directamente al punto, tienes que concentrarte directamente porque tu primer oponente puede ser el último oponente, y creo que esto hace que los juegos también sean muy interesantes para los atletas, para los participantes. Lo que hacemos, por otro lado, es también tener un juego muy justo con todas las ciudades cuando se trata de organizar estos juegos, y lo que tienen que proporcionar para estos atletas que acabas de mencionar al principio. No pedimos nuevos lugares, no pedimos nuevos edificios, no lo hacemos. Pedimos algo que se deja al final, lo que llamamos un elefante blanco. Y siempre que dejamos una ciudad, puedo decirte personalmente que siempre puedo volver a cualquier lugar. Y tenemos muy buenas relaciones con estas ciudades porque no las dejamos con estas infraestructuras que ya no se pueden usar o que ya no se utilizan. Y por otro lado, también al mirar la financiación de estos juegos, creo que estamos en una posición muy justa para hacerlo junto con toda la ciudad, porque no nos gustan los perdedores en ningún lado. Y esto es algo que comenzamos directamente desde el principio cuando organizamos estos eventos. También la ciudad anfitriona. La ciudad anfitriona también es un socio para nosotros para tener éxito al final del día con este proyecto. Y eso es algo muy, muy grande. Antes de ir a eso, tengo algunas preguntas. Entonces, cuando miras los Juegos Mundiales, tienes, así que solo pasaré por esto, pero me gustaría que te explayaras. Así que tienes deportes artísticos y de baile que son bastante únicos, tienes deportes de pelota, tienes artes marciales y tienes deportes de precisión, deportes de fuerza, deportes de tendencia, que también son bastante interesantes y me gustaría tocar eso. Y así que cuéntanos un poco sobre esto. Y luego quiero tocar la otra parte de las ciudades, pero esto es bastante importante, la variedad y riqueza de deportes y modalidades. Acabas de nombrarlo. Uno de los mayores desafíos de un evento multideportivo es al final de verdad que los espectadores tengan una visión general de todos los deportes que acabas de tener en el programa, al menos que tengas a mano, y porque tienes que saber que no todos nuestros deportes de las 39 federaciones miembro estarán al final del día en los Juegos, porque traer 39 deportes sería imposible en 11 días, o tienes que desglosarlo de una manera que ya no tiene sentido, tener actuaciones de realmente alta calidad. Así que intentamos hace unos 20 años agrupar estos deportes para hacerlo un poco más comprensible para el público. Antes de ir a estos juegos o antes de simplemente querer ver estos juegos, tenemos estos 6 grupos unidos: el deporte de tablero,
artes marciales, danza artística, deportes de transporte y así sucesivamente que deberían ayudar a organizar ya o dar una ayuda para organizar a los espectadores. Para los Juegos Mundiales, detrás de eso están estos deportes que seleccionamos para participar en los Juegos y tienes que saber que todas las federaciones miembro tienen que solicitar asistir a los próximos Juegos cada vez. No hay participación automática porque queremos que mejoren y que mejoren sus disciplinas deportivas que se celebraron una vez en los Juegos y que con eso les gustaría volver a los próximos juegos, discutimos con ellos, mejoras por lo que fue hace mucho tiempo que ya desglosamos todas las sesiones de nuestros deportes en el lugar, porque notamos que los espectadores ya no permanecen sentados por 1 hora y media o 2 para mirar lo que sea, solo unos pocos deportes pueden manejar eso, pero incluso entonces ves que es más un evento y eso es lo que intentamos comenzar hace mucho tiempo y también tenemos, pero una vez más, la oportunidad de usar a los mejores atletas, los 8 mejores que mencioné un minuto antes, y también para hacerlo muy interesante para los medios con sesiones cortas que puedes vender a los espectadores en cualquier dispositivo que te moleste. Así que una de las cosas que es bastante emocionante es que tienes deportes de tendencia, Bobby. Puedes contarnos sobre eso, porque en realidad es muy genial y he estado aprendiendo sobre algunos de los deportes, tanto de la familia como de otros, que son realmente muy vanguardistas y creo que son realmente muy interesantes para las personas que nos escuchan de todo el mundo que no saben sobre ello. ¿Podrías elaborar un poco sobre este deporte de tendencia? En más deportes. Nuevas disciplinas acaban de aparecer y también reunieron muy rápidamente una gran audiencia. Así que por eso tenemos, por ejemplo, deportes aéreos con paracaidismo. Y cuando alguna vez tienes una idea de los deportes aéreos y piensas que está bien, solo con plantas en el aire, y sí, también hay algunas disciplinas agradables que pueden tener, pero los paracaidistas especialmente son una cosa que tú como espectador tienes que ver cuando las personas caen por el aire a más de 180 kilómetros y tienen que tocar con los pies antes de que simplemente apunten, ya sea en longitud, en velocidad o en una especie de slalom. Es asombroso lo que estos esfuerzos pueden hacer y emocionar a la audiencia. Y por otro lado, también tenemos deportes como ese que apareció como un disco volador de transporte, un deporte que surgió por jóvenes estudiantes y que a lo largo de los últimos, me gustaría decir, 15 años tuvo un enorme desarrollo con deportes de equipo definitivos, jugado por ambos géneros y sin árbitros, pero claramente entendido también por la audiencia, qué sucede si el disco tiene que ir a un lado o al otro, o cómo apuntamos a tener éxito, y muchos deportes están cubiertos bajo eso y tratamos o hemos creado esta sección incluso para ser flexibles también, para incluir los deportes realmente emergentes en eso. También tienes, golf de disco, tenemos otros deportes. En eso que especialmente mirando el breaking, que usualmente se coloca en la sección de deportes de baile, pero hay disciplinas especiales dentro de eso. Y el éxito ya los llevó también a los Juegos Olímpicos, como quizás sepas, así que también hay, digamos, una risa y un llanto en mi lado de que construimos deportes y obviamente son tan buenos que también son considerados por el Comité Olímpico Internacional para estar en el programa de los Juegos Olímpicos. Así que juntando todo esto y en realidad felicitaciones por eso, porque al final del día, para las personas que nos escuchan, ustedes son parte del Comité Olímpico y fueron parte de muchas organizaciones deportivas. Así que veamos, y mi podcast, por supuesto, toca muchos negocios y tecnología. Así que al final del día, esta es una gran organización, es una de las más grandes en sus esfuerzos. Como dijiste, comprende la organización de 39 federaciones deportivas, 100 países, 3.500 deportes y una ciudad entera. Y la atención mediática global que esto atrae. Como mencionaste, los deportes aéreos son bastante espectaculares, solo desde una perspectiva visual es increíble y muchas otras cosas. Cuéntanos un poco sobre uno de los diferenciadores que mencionaste, es increíble.
tienes es que te enfocas en las ciudades y lo haces en un entorno sostenible. No se trata de crear proyectos innecesarios y costosos. Me gusta eso porque necesitamos más sostenibilidad, no solo grandes obras. La innovación se trata de cómo incorporamos toda esta innovación en deportes, en un evento. Cuéntanos cómo abordas la sostenibilidad con las ciudades que albergan los juegos con tu propia organización, porque esa es una tarea enorme. Personalidades de gestión económica, personas, como dije, entrenamiento y muchas áreas diferentes. Es una vez más. Cuando comienzas a discutir este proyecto con toda la ciudad, tienes que mirar profundamente en esta ciudad, ¿no? Lo que puede proporcionar. Ya mencioné que nuestro programa no está fijo. Los IFs tienen que aplicar para los próximos juegos con su mejor programa que puedan proporcionarnos. Y cuando se postulan al mismo tiempo, observamos la ciudad anfitriona. Si estos deportes pueden llevarse a cabo allí sin construir nuevas instalaciones, nuevos lugares. Debemos verificar con la ciudad anfitriona y confirmar si están de acuerdo con todas las solicitudes que hemos recibido. Y por otro lado, tenemos estos lugares y cómo podemos juntarlos y no generar costos adicionales o pedir nuevos lugares o pedir nuevas instalaciones allí que al final del día solo se usarían para la ocasión de nuestros juegos porque digamos que la mitad de los deportes siempre son muy conocidos donde quiera que vayas en ese globo y la mitad de los deportes son desconocidos. Y para los deportes desconocidos, usualmente no siempre tienes estos lugares a mano. Así que tenemos que seleccionar cuidadosamente junto con EIS y toda la ciudad, ya que no debemos construir un programa que requiera más costos para construir lugares y así sucesivamente. Por otro lado, lo que acabas de decir también es uno de nuestros desafíos organizativos para ver que mantenemos esos lugares lo más cerca posible para evitar, por ejemplo, costos de transporte. Y esto también son aprendizajes de todos los juegos que se organizaron en el pasado para gestionar la situación del alojamiento y la situación del lugar deportivo, de manera que podamos evitar estos costos que también, por otro lado, consumen tiempo para los atletas y esto es una desventaja. Entonces, nuestro principio es tener lugares y alojamiento a la mayor distancia, 45 minutos, tiempo de conducción en hora pico. Parece bastante simple, parece bastante, digamos, lógico, pero a veces es difícil de conseguir. Hemos visto ciudades de diversos tamaños con distintas condiciones de tráfico, entre otras cosas. Así que no puedes decir, ok, lo que acabamos de ganar como experiencia en una ciudad, en un lugar, carrera, simplemente podemos poner uno a uno en la otra ciudad. No, siempre es especial. Y esto requiere algo de tiempo en la preparación. Y uno de nuestros principios en la organización es que invertimos tiempo antes de hablar de entregar un evento a toda la ciudad. Pero cuando lo entregamos, ya sabemos que podemos apuntar a estos objetivos sostenibles en nuestra planificación. Y luego entramos en los detalles e intentamos afinar aún mejor, al menos para el beneficio de todos los participantes. ¿Es toda la ciudad? ¿Son estos los atletas, los espectadores o también como una organización? O si solo vuelvo a tu negocio, también para los medios, para que no tengan que viajar y perder tiempo y simplemente pasen más tiempo en el autobús que en el lugar. Esto es realmente algo grande porque, en primer lugar, muchos eventos deportivos anteriores han presentado muchos desafíos de producción logística e incluso geopolítica política, pero también sostenibilidad. Por lo que cuando tocas, y por ejemplo en tu sitio web y por supuesto en algunas de las publicaciones que tienes, te has centrado en la sostenibilidad y acabas de mencionar la sostenibilidad económica, social y ambiental en torno a la construcción un evento como este, pero
una de las cosas que también destacas es la inclusión y unir y desarrollar comunidades y a través de los deportes y también proporcionar exposición global, la experiencia única para los atletas y las ciudades y comprometer e inspirar a las comunidades mediante la promoción de los valores deportivos. ¿Podrías elaborar sobre esto? Porque creo que a veces piensas que cuando se trata de deportes, el lado comunitario de los deportes, la unión y desarrollo de comunidades. Y siempre me gusta usar el ejemplo de Nelson Mandela, que unió en parte a Sudáfrica usando deportes. Y creo que es un país altamente dividido, así que si pudieras elaborar sobre estos valores y visión y misión de los Juegos Mundiales, que creo que son fantásticos. Sí, un placer hablar de esto porque hace años nuestra junta investigó la oportunidad de cómo reunir a deporte y paradeportes en los Juegos Mundiales. Una vez más, no es tan fácil para nuestros, como mencionaste, los no olímpicos, tener fondos disponibles también para atletas discapacitados en sus deportes. Ellos hicieron mucho trabajo, diría una vez más, sobre los últimos 20 años, diría 25 años, para mejorar eso también para atletas discapacitados en sus deportes. Y junto con eso también discutimos qué es cómo podemos cuidar de estos atletas en los Juegos Mundiales. Y luego, cuando llegó la discusión, dijimos, bien, si hablamos de inclusión, entonces realmente hablamos de tener a estos atletas también incluidos en el evento de los Juegos Mundiales y no de construir un segundo evento para ellos y gestionar. Eso es entonces, una vez más, un desafío al mirar todos los números en los que tienes que trabajar, porque también queremos tener eso en una etapa cruzada para todas las ciudades que no solo pondrán mucho más en ellos en el lado organizativo, sino también en el lado sí, porque lo que deben dar a los activos para que participen en los juegos. Me gustaría decir que encontramos algo muy bueno y no lo llamaría un compromiso, una buena solución para integrar a los paratletas por radiofrecuencia dentro de sus disciplinas que ya están en el programa o para las que solicitan estar en el programa. Así que les preguntamos si tienen la oportunidad de traer paratletas a su evento, qué rendimiento nos proporcionan y cómo podemos organizar eso juntos. Con tu ciudad algo. Volvió en una etapa temprana y dijo, sí, ya tenemos alguna buena experiencia, esto es lo que podemos proporcionarte. ¿Es eso algo que podemos discutir? Sí, discutimos eso. Y lo desarrollamos e introducimos eso también a otros de nuestros miembros. Y así que ahora tenemos más para disciplinas en el programa, para los juegos en 25 que nunca antes. Y también tenemos un elemento de estrategia decidido por nuestra junta, que siempre miramos al menos como el número mínimo de 200 atletas en los Juegos Mundiales, en el futuro. Esto es lo que digo, algo que también debería entenderse como una demanda a nuestro culo para cuidar de esto y desarrollarlo aún más con nosotros. ¿Puedes ver el fuego de contraataque del señor Mandela? Sí, podemos ver. ¿Por quién votaste? Él está en mi oficina porque tuve el placer una vez de ir a Sudáfrica y obtener eso por él y todo lo que creo que dijo. ¿Y qué es eso? Es que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo, tiene el poder de inspirar, tiene el poder de unir a las personas de una manera que pocas cosas lo hacen. Habla a los jóvenes en un idioma que entienden. Y esto es, creo, uno de los principios también de la organización y no es solo por casualidad que tiene un lugar dedicado en mi oficina. Probablemente es una de las cosas más importantes, especialmente a medida que avanzas en diferentes direcciones de la economía mundial. La geopolítica nunca se detuvo. Ahora que mencionaste a Nelson Mandela, quiero tocar ese tema. Así que una de las cosas que es muy especial con los Juegos Mundiales, y creo que tocaste eso, es así que solo citaré parte de esto, porque viene de tu sitio web y otras partes es que en el inicio de los Juegos Mundiales, se originó de la visión de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales, GAISF, reconociendo las oportunidades limitadas para que los deportes no olímpicos se muestren. En una plataforma global
A principios de 1979, se formó un grupo de dirección para conceptualizar y organizar un evento internacional de múltiples deportes exclusivamente para estos deportes, y el evento inaugural encontró este lugar en Santa Clara, Estados Unidos, con la primera edición celebrada en 1981. Así que creo que si pudieras contarnos un poco sobre la historia de los Juegos Mundiales y la parte que de alguna manera los diferencia desde el principio, y tú, diría también patrimonio en términos de fomentar la innovación, la sostenibilidad y también unir a estas comunidades para las personas que no saben tanto, por supuesto, sobre los Juegos Mundiales, sí. 1981 fue el inicio de los Juegos. En 1971, el inicio de esta organización. Y en ese momento eran solo 16 federaciones internacionales que se unieron, o líderes de estas federaciones internacionales se unieron porque estaban en la posición con sus deportes de no ser considerados como un deporte olímpico, pero también querían tener la oportunidad de un evento multideportivo. Así que simplemente discutieron esa oportunidad como una asociación para ser anfitriones, un evento multideportivo al que en ese momento llamaron los Juegos Mundiales. Eso fue el inicio en 1981. Solo 16 de ellos participaron en Santa Bárbara, en el campus universitario de allí, y tenemos algunas fotos todavía en casa y algunas citas de eso, y el encuentro fue agradable, pero con pocos espectadores. Y fue más o menos también solo para los atletas, lo cual fue genial. Y tenemos citas de allí que realmente dijeron, oh, genial reunirse con otros atletas, y no solo para permanecer en la burbuja de nuestro deporte. Así que ya en ese momento los atletas se divirtieron mucho en este evento, pero luego más tarde, cuando llegó a 85, en Londres 89 se celebró en Cáncer, en Alemania, y por primera vez realmente una ciudad se encargó de eso. Eso fue uno de los hitos dentro del desarrollo, y lo hicieron como un verdadero evento. En la ciudad también para los ciudadanos. No fue solo para los propios atletas. Todos ya lo que también intentamos atender hoy en día de una manera, digamos, más grande es incluir también al público en las actividades. Eso ocurrió en 1981 en Karlsruhe y fue uno de los grandes aprendizajes en esa etapa para la Junta. También se produjo un cambio importante en la preparación de los Juegos del 89, y tengo que mencionarlo porque el presidente anterior se retiró y lo dejó para su vicepresidente, el señor Ron Froelich, un ciudadano estadounidense que luego se mantuvo en ese trabajo desde 1989 hasta 2013. Y él fue una de las fuerzas impulsoras para la Asociación Internacional de Juegos Mundiales y para llevar eso a La Haya en 93, a 97 a Lati, y más adelante en 2001 a Akita. Y todo el tiempo los juegos mejoraron de tal manera que más deportes, más federaciones miembros se incorporaron al programa. Y se desarrolló de tal manera que realmente también era algo para mostrar al público, porque los principios que mencioné anteriormente se establecieron de esa manera para tener solo a los mejores atletas en estos eventos, y también para pedir el apoyo de las organizaciones deportivas nacionales o también comités olímpicos nacionales para apoyar a estos atletas en su participación. Uno de los, también me gustaría decir, hitos fue este punto en 2005 para la Asociación Internacional de Juegos Mundiales por primera vez, y espero que mi departamento de comunicación esté de acuerdo conmigo, pero estoy bastante seguro de que por primera vez también fue una cobertura muy buena en la televisión. Un gran éxito en el lugar. Aprendimos mucho sobre estos juegos porque se organizaron más o menos con algunos deportes en unidades que la gente podía simplemente recorrer y no solo quedarse con un deporte. Así que intentamos ajustarnos en ese momento para hacer posible que los espectadores en el lugar estuvieran listos para aprender más de un deporte. Cuando vas a un lugar, una estrategia que todavía estamos afinando y de la cual estamos convencidos de que no solo beneficia a los deportes, sino también al público. En 2000
2009 Taiwán y en 2013 Cali fueron, me gustaría decir, juegos que realmente estuvieron bajo el enfoque del público. Taiwán en ese momento no organizó ninguno evento multideportivo en absoluto, fue el primero y la gente estaba ansiosa por ir allí y aprender todo. Fue un éxito asombroso. Mikali, no tengo que hablar contigo sobre ninguna emoción, sobre los sudamericanos y los buenos deportes. Solo puedo informarte. Usamos una antigua plaza de toros para los deportes de baile por la noche y 16.000 personas estaban viendo eso, un bajo las estrellas y con una magnífica actuación de los atletas y la gente habla de eso. Aún hoy en la Federación Mundial de Deportes de Baile, solo para darte otro ejemplo antes de que volviéramos en 2017 a Wrocław, Polonia, y también hicieron un gran trabajo para introducir deportes no olímpicos en Europa. Y esto también es algo especial que considero que es más fácil, un poco más fácil en Sudamérica o no estar aquí en Europa con deportes no olímpicos para obtener la atención y también la emoción del público. Luego fuimos a Birmingham y sí, fuimos atrapados como todos los demás organizadores por el COVID. Debería haber tenido lugar en 21, tuvimos que retrasar, posponer a 2022 y aún en ese momento no fue fácil para los atletas viajar a nosotros. Todos tuvimos restricciones en ese momento, pero toda la ciudad hizo un trabajo tremendo y creo que nosotros tuvimos grandes juegos en circunstancias muy difíciles. Lo que aprendimos en ese momento, los atletas no tuvieron la oportunidad de participar en tales juegos también durante 2 o 3 años y estaban tan emocionados ellos mismos de encontrarse de nuevo en el escenario y siendo compartidos por el público. Puedo decirles que todos estos juegos fueron muy únicos, al menos los que puedo contar que participé y todos tenían sabores diferentes. Y me gustaría decir que se ajustan perfectamente a los Juegos Mundiales porque también tenemos una variedad de deportes que tienen un sabor diferente. Es realmente impresionante. La historia de los Juegos Olímpicos es completamente diferente y fascinante, pero al final ustedes han estado creando una trayectoria muy especial y diferente, que es realmente única por su diversidad, por su inclusión y también por fomentar mucha innovación en los deportes. Tengo mucho de estos deportes por increíbles. Me estuve involucrado en algunos deportes aéreos y artes marciales. Sugiero a la audiencia que vayan y aprendan sobre esto. Pondremos enlaces para que lo hagan. Hay muchos videos, está tu canal de YouTube y muchos medios, así que quiero tocar especialmente sobre los próximos juegos, que creo que probablemente serán uno de los más grandes. Así que si pudieras contarnos sobre los próximos que serán en China, como mencioné, y te vas a enfocar también en, creo que va a ser uno muy grande porque China, por supuesto, tiene una población masiva, pero la ciudad también va a ser anfitriona. Shanghái es muy especial porque tiene mucho enfoque en la sostenibilidad. Creo que va a ser muy importante para unir al mundo occidental con China en muchos aspectos y también en un mega evento deportivo que realmente puede constituir una gran forma de fomentar las comunidades y la inclusión. Sí, sí, hago otra pregunta. Chengdu, creo que no muchas personas habrán oído hablar de Chengdu aquí en el mundo occidental, pero solo para decir que es una pequeña ciudad en China, solo la cuarta más grande, con 21 millones de ciudadanos y un tamaño que incluso requiere 2 aeropuertos internacionales, así que es de alguna manera un calibre diferente también para mirar eso que acabas de decir, un nivel diferente de nuevo. Un changu es para nosotros o también será una experiencia y el mayor desafío para nosotros también fue discutir con ellos, no que tengan la oportunidad de sedes para todos los deportes que podríamos traer, lo tienen
eso es seguro, esa no es la pregunta, pero construirlo también de una manera que, y hablamos de eso, cómo hacer eso un poco sostenible. Y para nosotros era importante que Chengdu se considerara la ciudad más sostenible en China. Todos podemos discutir el nivel de sostenibilidad, pero me gustaría decir, si vas allí y ves cuán verde es la ciudad, cuán verde es Chengdu, incluso en Alemania, mi país, podríamos aprender mucho sobre esto, mirando solo en esto, pero también están pensando en mantenerse sostenibles con ese proyecto. Era importante para nosotros, así que traemos ahora. Por primera vez, 5.000 participantes en ti. En tu introducción mencionaste que tenemos 3.500 atletas. Y tenemos un poco más ahora porque ya discutimos también la oportunidad de tener para atletas incluidos. También tenemos la oportunidad de entregar un cierto número de equipos de atletas o deportes a toda la ciudad para que puedan publicar para llevar a los juegos, por lo que terminamos y mantenemos ese número límite completamente de 5.000, que es manejable no solo en una ciudad tan grande, sino también en las ciudades futuras. Siempre tenemos que considerar eso. Y Chengdu está muy contento de albergar estos juegos con al menos tenemos 34 deportes o disciplinas que se albergarán en 25 en los 6 grupos que mencionaste también antes. Y considero que el programa que llevamos allí una vez más muestra deportes muy conocidos para el público chino o asiático, como por ejemplo Dragon Boat Wushu, pero de esa manera también necesitamos hacer deportes allí que ellos No hacen. no saben en absoluto. Es algo como el fútbol, que es muy conocido en la parte norte de Europa, que tenemos lo que hablamos antes, volando esto, por ejemplo. Pero también el fútbol americano, aquí con la disciplina del fútbol de bandera, estará en el programa para los Juegos de Chengdu. Así que hablando de eso, me gustaría decir que tuvimos que maximizar nuestro tiempo aquí, pero también me gustaría invitar a la gente a Echa un vistazo. en nuestro sitio web y ver el programa allí, que es durante los 11 días. Nuevamente, quiero decir, muy emocionante. Sí, primero que nada, felicidades. Sí, adelante. Yo solo perdí un punto, hubo una observación lateral de tu parte y de mi parte sobre eso, pero lo que también es importante para nosotros durante los 11 días tenemos mucha acción también para los ciudadanos. Tenemos una llamada Plaza de los Juegos de Trabajo donde la gente puede encontrarse y todas las culturas pueden venir allí juntas y simplemente relajarse sin deportes, pero tenemos cerca de eso también un llamado Jardín de Deportes, donde los ciudadanos o los seguidores o visitantes pueden simplemente probar los deportes que están en el programa con la ayuda de la Federación Internacional, donde también los mejores atletas irán y les mostrarán trucos sobre cómo hacer volar esto, por ejemplo. Así que hay mucha interacción también que tenemos, no solo por primera vez en cambio, sino también en los juegos anteriores, en lugar de que las personas no solo se sientan atraídas por mirar un deporte, sino también por probar el deporte. Eso es muy especial y creo, porque realmente creo que es importante también, como mencionaste, el hecho de que tienes una ciudad que es extremadamente sostenible y también bastante grande, porque por supuesto en términos de escala es masiva también. Así que en términos, una de las cosas que quiero tocar, y esto es muy querido para mí, y voy a hacer un puente entre lo que ustedes están haciendo y también algunas de mis reflexiones. Así que este canal y en este show hemos estado hablando siempre sobre cómo podemos incluir la innovación y mejorar la sociedad con toda la innovación que viene de tecnologías especiales, pero al mismo tiempo cómo podemos fomentar la sostenibilidad y evitar muchas narrativas distópicas. Así que definitivamente los deportes, como mencionaste, me encanta la cita que mencionaste de Nelson Mandela, puede unir, pero al mismo tiempo, y esto toca un poco más, quiero tu visión de esto porque tocaste la sostenibilidad, pero como el físico y el digital se fusionan más y más especialmente con todos los dispositivos. Estamos aquí virtualmente hablando el uno con el otro. El físico se vuelve más importante, pero al mismo tiempo hay mucha discusión en torno a los deportes y el bienestar, pero creo que todavía hay mucha falta de discusión en torno a la economía deportiva
o la economía del bienestar deportivo. Y quiero tocar esto, especialmente tú siendo, por supuesto, un experto global y también liderando una de las mayores organizaciones deportivas del mundo. Así que si miras, y hay diferentes estudios, y esta es una gran pregunta, pero me gustaría tocar un poco porque tocas indirectamente, la economía mundial es alrededor de 80 billones de dólares. Y la economía deportiva, si pones la economía deportiva y del bienestar, es alrededor de 5 billones de dólares, 1 billón de dólares. Para la economía deportiva en general, y lo que mencioné es todas las organizaciones deportivas, todas las diferentes partes, pero hay un componente enorme en esto que es la economía deportiva o el bienestar. Y lo que menciono con esto es que mucha gente está viviendo, trabajando con estas comunidades, fomentando familias. Por ejemplo, si veo a mi sobrino jugando deportes en una pequeña organización deportiva en Portugal, o si miro a mi otra parte de la familia jugando algunos deportes en nosotros o en Medio Oriente, y estas cosas son realmente, algunas veces nos olvidamos cuando miramos esto, y especialmente como el sentido de los trabajos, como teníamos en el pasado, de 9 a 5 están desapareciendo lentamente y estamos trabajando mucho más en la economía de los trabajos temporales. La economía deportiva gana cada vez más importancia. Me gustaría ver cómo ves esto, porque al final del día ustedes probablemente están fomentando la innovación en esto, en el sentido de que juntan modalidades deportivas que no eran oficiales en ninguna organización. Punto uno. Punto dos, así como mencionaste, 5.000 personas, ciudades enteras y eventos con miles de personas escuchando esto. Así que eso es todo un ecosistema pero también hay estas personas, y veo por mi prima que es una campeona paralímpica. Ella es abogada, pero es, ciega, y ella va a todos estos eventos, ya que literalmente pasa 2, 3 horas al día, actuando y entrenando, pero luego viaja por el mundo. Hay viajes que tienen que ser pagados, hay entrenadores que tienen que ser gestionados, así que eso es toda una competencia. Entonces, desde tu experiencia como entrenador y personalidad del deporte, pero también gestionando los deportes, ¿cómo podemos lograr esto de una manera que realmente pueda mejorar la sociedad y también aprender con tu experiencia en estas áreas? Creo que realmente tienes que ir al principio. Y esto es que tenemos que conseguir emoción por los deportes en general. Y esto para nosotros es parte de la educación. Y tú sabes que también tenemos un programa educativo en marcha que llevamos a las ciudades anfitrionas, o no solo a las ciudades anfitrionas, también puede ser tomado por nuestras federaciones miembro, y siempre les pedimos que realmente tengan estos programas de base en marcha para al menos conseguir la audiencia que te gustaría ver más tarde, o que tú consigas los atletas que necesitarás más tarde. Así que aquí tienes que empezar con eso. Esto es algo para mí de gran importancia y es algo que realmente también estamos interesados en desarrollar durante los últimos años. Y creo que también será no, llegó a ser de gran interés también para Chengdu investigar eso. Pero una vez cuando se trata del evento y miras el lado económico de eso, sí tú tocas, tienes que discutir seriamente las cifras que intentas organizar y juntar. No podemos evitar que los atletas tengan que viajar para un evento global en algún lugar. Algunos están muy cerca, algunos están lejos, pero si quieres tener a los mejores atletas, tienes que traerlos, Allí. pero tienes que ser cuidadoso y por lo tanto cuidadoso con el número, y por lo tanto la Junta decidió que tenemos un número límite para nuestro evento. No bajamos de eso porque sabemos que si vamos más allá de eso, si vamos más allá de eso, entonces los costos explotan repentinamente, especialmente del lado de la ciudad anfitriona. Esto es algo con lo que somos muy cuidadosos. No traigo los números exactos, pero si comparas el costo de nuestro evento con otros eventos, puedes luego preguntarte por qué somos, digamos, muy eficientes trabajando en el presupuesto en comparación con otros. Es difícil estar en esta posición y decir, está bien, abordemos ese tema, pero en justicia tenemos que tocarlo y cómo llegar a este punto. Es algo en lo que realmente nos tomamos en serio al analizar los números que llevamos al evento, pero también en todos los demás elementos que conducen a este evento. Tenemos eventos de calificación estrictos que utilizamos
de los cuales hacemos uso, pero en un número que puede ser manejado por las federaciones internacionales, porque son responsables de que no pidamos eventos adicionales. Por ejemplo, ya utilizamos estructuras que una vez más están en su lugar e intentamos adaptarlas para nuestro evento que conduce a los Juegos Mundiales, y en el evento en sí es lo que acabo de informarte, que nosotros te sorprenderías si miras ahora en el número de personal realmente responsable de organizar estos juegos por parte de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales, junto con el número de excelentes socios que tenemos en su lugar para proporcionar sus servicios para el beneficio de los juegos y una vez más para mantener los costos bajos para toda la ciudad, que principalmente tiene la responsabilidad de financiar estos juegos. Y si te presentas con este concepto también a los patrocinadores, entonces digo, ok, sí, eso parece ser confiable cuando miro cómo acaban de gastar nuestro dinero para este evento. Necesitas buenos argumentos, eso es lo que he aprendido en el escritorio cuando se trata de con qué socio discutes, ya sea sobre temas organizativos, financieros, deportivos, lo que sea. Tienes que hacerte muy claro y comprensible que al final del día, cuando tienes que juntar todo, está lo que nombré al principio, ese juego limpio para mí ya en la organización, y eso es especialmente también con gastar dinero, así que al menos ser económicamente exitoso también con estos juegos. Así que una de las cosas que mencionaste es que tienes un gran enfoque en asegurarte de que los juegos sean sostenibles desde el principio de la gestión del dinero, el presupuesto y también evitando los riesgos. Así que yo sé eso. Es probablemente una pregunta muy básica, pero tengo que preguntar porque como mencionaste, muchos eventos deportivos se están convirtiendo en grandes elefantes y a veces destruyen economías, pueden fomentar el marketing y la publicidad para volverse realmente grandes. Entonces, ¿cuáles serían las directrices que desde tu experiencia y sabiduría compartirías con nuestra audiencia para hacer un evento que sea sostenible económicamente, financiera y socialmente? Encuentra buenos socios, escucha a los expertos, y si eres el que tiene que decidir, intenta reunir todo de todas las áreas para obtener el mejor resultado. Pero definitivamente lo que aprendí también durante mi carrera es que si los líderes no escuchan a los expertos, en mi posición siempre dejo que mi gente sepa con quién trabajo. Tengo que decidir tal vez al final del día, antes de que llegue a la junta, por supuesto, pero no soy el que es experto en todos los campos. Tengo que escuchar cuidadosamente y tengo que escuchar de una manera que pueda unir las cosas y obtener aún más eficiencia de eso. Así que esto es algo en lo que realmente puedes gastar o perder dinero, según mis experiencias. Y eso es muy sabio. Y creo que es sentido común, ese sentido común que la gente olvida cuando se trata de esto. Así que, y sé que pasamos un poco de tiempo. Respetaré tu tiempo, pero tengo un par de preguntas más antes de terminar. Pero en términos de, la organización. Así que tú tienes un Vega y los Juegos Mundiales, así que cuéntanos un poco sobre la organización para las personas que no saben tanto y cómo funciona esta organización, porque por ejemplo tú tienes, y como yo también sé, eso de la organización deportiva y por supuesto este canal también habla un poco sobre negocios, cómo funciona. Las diferentes organizaciones y algunas de las diferencias entre los Juegos Mundiales y, por ejemplo, los Juegos Olímpicos u otros eventos deportivos globales de múltiples deportes. Sí, algo que ya mencioné, fuimos fundados en 1979 y desde entonces hemos pasado de 16 federaciones miembro a 39 actualmente, y tenemos nuevas solicitudes para la AGM de este año, así que obviamente somos bastante atractivos para las federaciones deportivas internacionales. Estamos basados en Lausana, en Suiza, ya por ahora más de 10 años. Antes era la sede en Colorado Springs, Estados Unidos, pero Europa es más conveniente también para mantenerse en contacto con la mayoría de las federaciones internacionales que también están en la capital deportiva en Luzón.
En Suiza tenemos una junta de 7 miembros, un presidente y 6 miembros que son elegidos cada 4 años por las 39 federaciones miembros. Y esto es algo que diría que es muy valioso para esta organización porque el presidente aporta mucha experiencia, secretarios generales de nuestras federaciones miembros reunidos, no solo para temas deportivos. Junto con eso, en la sede y tenemos 6 personas que gestionan más o menos los trabajos diarios, pero también la correspondencia es con la ciudad anfitriona, con los socios, y tenemos otros 7 consultores que trabajan estrechamente con nosotros. Luego vienen las empresas de servicios con las que tenemos acuerdos a largo plazo y de las cuales utilizamos su experiencia, por ejemplo, ISB International Sports Broadcasting, para la transmisión de los Juegos Mundiales, para la producción y también para la distribución de medios, pero también una empresa muy conocida. Se me permite usar ese nombre también aquí, porque hemos trabajado juntos con ellos desde 2005. Es Swiss Timing, una empresa muy conocida en el mundo del deporte. Ellos proporcionan su servicio para resultados y también para la acreditación de registro. Y tenemos otras empresas que nos acompañan como Sword Venue. También tenemos una gran colaboración con quiroprácticos fijos que sirven con servicios voluntarios en los juegos para los atletas. Y estos son lo que me gustaría decir, es la construcción central de los Juegos Mundiales que proporcionamos a las ciudades anfitrionas. Tengo que decir que cada 4 años llevamos a estos socios y al llevarlos con esta continuidad también podemos no solo ahorrar presupuesto por un lado, aportamos experiencia adquirida en juegos anteriores y no tenemos que explicar a estos socios, a estos colegas, a estos consultores. Simplemente pueden echar un vistazo a la ciudad anfitriona y comenzar muy pronto, muy rápidamente un cierre, colaboración, relación laboral. Me gustaría decir que esto es algo que puede que te sorprenda un poco sobre los números que mencioné. Estamos muy lejos de otras organizaciones, de este alto número de cosas o lo que sea, y eso también nos baja una vez más al mirar los elementos del presupuesto. Sí, y los números son realmente impresionantes. Así que gracias por eso, por ejemplo, para las personas que nos escuchan y por supuesto pondremos esto en la comunicación alrededor de YouTube y la distribución de diferentes podcasts. Así que hay 1900 horas de contenido para más de 100 millones de espectadores por evento y 41 millones de horas de vistas de televisión, 5.000 millones de impresiones y 1.200 personalidades de medios acreditadas, números bastante impresionantes. Y felicitaciones. Creo que la mayoría de las personas no saben sobre esto, así que quiero tocar mis últimas 2 preguntas. Y una de las cosas que es crítica, como mencionaste, para las personalidades deportivas es la presencia digital, porque necesitan la presencia digital para conseguir patrocinadores, para conseguir promoción e incluso para que la gente lo entienda. Las redes sociales son fundamentales en los deportes, ya que las personas pasan mucho tiempo en ellas y en el entorno digital. ¿Cómo ves este aspecto? El componente digital en torno a los deportes está creciendo. Muchos practican deportes y lo publican al instante. En las redes sociales, especialmente en bienestar, hay muchos deportes con un aspecto visual fantástico que los hace muy virales en ciertos momentos. Entonces, ¿cómo manejas este componente digital y cómo ves que esto avance en el futuro? Tienes más que razón en eso y como dijiste, ¿no? Hemos tenido algunos números impresionantes en juegos anteriores. Definitivamente tenemos que aumentar estos números porque los deportes, nuestros deportes lo merecen y también los patrocinadores lo merecen. Nosotros discutimos después de los recientes juegos en Birmingham la estrategia para mejorar nuestra visibilidad y también la atención para los Juegos Mundiales y también para nuestros deportes. Y junto con nuestro socio a largo plazo ISB desarrollamos el concepto ahora para los próximos juegos, no solo teniendo nuestras imágenes disponibles en dispositivos unilaterales,
sino también en la sección digital y especialmente también en las redes sociales. Entonces, esta estrategia se llevará a cabo ahora, y actualmente estamos trabajando en eso y también lo anunciaremos muy pronto, lo que no solo le da a las comunidades deportivas de nuestros diferentes deportes la oportunidad de compartir incluso mejores momentos de imágenes, comentarios, todo lo que puedes distribuir en las redes sociales juntos, pero también para una audiencia más amplia cuando se trata de una nueva ciudad entera, a un nuevo país, a lo que sea. Y también aprendimos eso. Escuchamos a los expertos que hay una gran oportunidad para nosotros de usar ese medio digital si solo tenemos la oportunidad de hacerlo disponible, digamos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso es algo ya pedido y en cada momento que te gustaría volver o mirar los elementos que son traídos por los Juegos Mundiales. Ahora fantástico y definitivamente espero promover también porque definitivamente ustedes tienen deportes increíbles y para las personas que nos escuchan son solo cosas como especiales. Los deportes aéreos son fantásticos, los deportes de precisión, la fuerza, pero los deportes de tendencia en particular son muy, muy vanguardistas. Entonces, hablando de los transportes, en este momento una de las cosas que está sucediendo, que tiene cosas positivas y negativas, son los deportes electrónicos. En este momento hay muchos eventos en todo el mundo en los que la gente simplemente se reúne para jugar deportes en dispositivos. Entonces, como ustedes han estado trayendo transportes electrónicos de tendencia, ¿cómo ven eso? Y por supuesto, esto abre muchas posibilidades, muchos riesgos, pero ¿cómo ven eso especialmente como un especialista en deportes que ha estado haciendo deportes toda su vida? Sí, es un desarrollo interesante, un desarrollo muy interesante y lo monitoreamos cuidadosamente desde hace varios años y tratando de encontrar una forma correcta, no una forma correcta, simplemente cortarlo y encontrar la mejor manera. Y para todas las personas interesadas en el deporte es algo muy difícil, pero de nuevo lo que acabo de mencionar un minuto antes, la nueva plataforma debería al menos servir con una parte de eso, mirando hacia los deportes electrónicos, por ejemplo, esports, y especialmente nuestros deportes que deberían ser entonces introducidos allí, pero mientras tanto, como acabo de decir, hemos estado observando eso durante unos años. Tenemos lo que yo diría un enfoque más amplio de estas oportunidades de metaverso que incluyen entonces también, digamos, que puedes usar tu avatar para probar un deporte. Esto es algo que nosotros estamos abordando también junto con RHB e intentamos desarrollar algo también con otros socios para el futuro, pero siempre, una vez más, al final del día, que necesitas el dinero para eso. Y esto es muy costoso y hay todavía una desventaja en el lado de la IVG. No somos tan comparables, por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, que simplemente podemos decir, está bien, gastamos 100 millones en un proyecto y si funciona o no, bueno, no importa, tomamos el siguiente, tenemos que ser cuidadosos. Y por lo tanto, eso es algo, permíteme decirlo de esta manera, eso está en un proceso cuidadoso, me gustaría decir. Y como siempre, también tenemos que llevar a nuestras federaciones miembro. Sin ellos no funciona al final del día. Y solo si están en la posición de que no solo pueden apoyarnos, sino que también tienen una buena sensación de poder apoyarse a sí mismos al final del día. Avanzamos a una velocidad que, digamos, también está permitida por otros aspectos financieros y organizativos, y así sucesivamente. Bueno, es un punto muy bueno y creo que esa es la forma de hacerlo porque definitivamente esto solo continuará sumando y hay muchas, por ejemplo, en este momento miles de millones de personas haciendo deportes usando VR en particular y hay muchas iteraciones entre las personalidades deportivas que están en una experiencia inmersiva. Pero bueno, eso, me encanta la forma en que lo abordas porque tiene que ser abordado, pero creo que probablemente ahora se está juntando porque la sociedad está poniendo. Y hay algunas cosas que son más baratas ahora, definitivamente. El temporizador definitivamente llega. La pregunta es, ¿cuál es el correcto?
El momento adecuado para hacerlo, sí, bueno, definitivamente creo que hay uno separado que tenemos que hacer porque estoy bastante emocionado al respecto. Así que, y para concluir, porque hemos estado aquí durante una hora y media, así que estoy muy agradecido por tu tiempo, ha sido un honor. Así que lo último que creo para nuestra audiencia y para las personas de todo el mundo que saben menos sobre los Juegos Mundiales. Así que cuéntanos dónde pueden encontrar información, qué te gustaría que las personas participaran para ir a los próximos eventos para participar y diferentes cosas. Esa es mi última pregunta. Sí, como siempre, puedes ir y usar nuestro sitio web para toda la información general, pero también estamos presentes en las diferentes redes sociales y o siempre que haya una pregunta, solo envía un correo electrónico a nuestra oficina. Somos bastante rápidos en responder y tenemos un buen equipo de comunicación en su lugar. También estamos presentes en China con uno de nuestro personal porque sabemos que todavía es un desafío tener al mundo occidental y al mundo chino presentes en las redes sociales, pero hacemos todo lo posible para tener eso armonizado y estar disponibles para toda la audiencia. Cualquier pregunta que tengas, solo dánosla y trataremos de responder lo mejor posible. Gracias, Joaquín, por el fantástico trabajo en sostenibilidad al organizar uno de los eventos deportivos más grandes del planeta. Para los oyentes, visiten worldgames.org, donde encontrarán enlaces a redes sociales y diferentes formas de involucrarse. Ha sido un honor, Joaquín.